¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar el día de hoy, este evento. Muchísimas gracias a todos porque nos permiten llegar con este tipo de temas. Mucho gusto, mi nombre es Christopher Espinosa, yo soy ingeniero preventa para SPC, especialmente para la parte de ciberseguridad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de soluciones Radware, especialmente de soluciones para protección de DDoS. Les comento un poco, hoy por hoy los ataques DDoS ya no son quizá un tal vez, sino algo que puede golpear en cualquier momento y dejar fuera de servicio de aplicaciones, sitios web o inclusive operaciones completas. Y la gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para detenerlos ante cualquier daño que causen? Para ayudarnos a entender mejor este tema, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Camilo Pavón, Sales Engineer NOLA de Radware, quien nos mostrará de manera clara y directa cómo las soluciones de Radware DDoS Protection pueden detectar y bloquear ataques en tiempo real, proteger la infraestructura sin afectar el rendimiento y darnos visibilidad total del tráfico, tanto entrante como saliente. Pues durante el webinar van a ver casos reales, van a ver también buenas prácticas y por qué tantas organizaciones confían en Radware para mantener sus servicios siempre disponibles sin importar la intensidad del ataque que se esté teniendo en ese momento. Así es que prepárense, busquen su tacita de café, busquen su pancito, pónganse muy cómodos para que puedan disfrutar de todo el conocimiento que el día de hoy vamos a transmitirle a través de esta sesión, porque va a estar buenísima. Así que permítame, por favor, darle la bienvenida a Camilo. Camilo, bienvenido. Te cedo el control de la nave para que puedas guiarnos sobre todo este conocimiento. Buen día. Claro que sí, muchas gracias, Christopher. Permítame, voy a compartir mi pantalla. Me presento, yo soy Camilo Pavón, yo hago parte del grupo de arquitectos para la región de Radware, especialista en todo lo que es nuestras soluciones a nivel de protección de infraestructura, a nivel de protección de aplicaciones y a nivel de distribución de tráfico. El día de hoy los acompaño para poder precisamente hablarles de un tema que es una realidad que tenemos en toda la región incluso algunas variaciones que hemos tenido a raíz de diferentes conflictos que se encuentran en todo el mundo. Y eso comenzó hace un par de años, pero pues no me les adelanto mucho. Iniciamos por em, ponerles un pequeño contexto de lo que es la parte de la denegación de servicio. Hoy voy a hablarles precisamente de cuáles son esos tipos de ataque de denegación de servicio más comunes que tenemos sobre las infraestructuras que están habitualmente expuestas a Internet. Y desde acá, nuestra charla precisamente, cómo protegernos, cómo blindar esa infraestructura. Cuando hablamos de esa infraestructura, hacemos referencia principalmente a todos aquellos servicios que tenemos expuestos a una zona no segura, habitualmente hacia Internet. Bien, y dentro de esa, digamos, esa primera parte, esta es la pregunta que habitualmente nos hacemos. ¿Qué es lo que tiene en común un ataque de negación de servicio? Y es una pregunta que hacemos de manera recurrente y que nos hacen de manera recurrente para ver qué solución dentro de lo que es la protección o nuestra postura de seguridad nos permite ayudar a realizar esta detección. Y para información de ustedes, realmente no hay mucho que tenga un ataque de negación de servicio en común. Lo único que tiene en común es el propósito de dejar no disponible ese servicio que tenemos expuesto hacia Internet. Entonces, habitualmente los atacantes utilizan diferentes tipos de estrategia en donde cuyo propósito es simplemente dejar no disponible el servicio haciendo ese ataque lo más aleatorio posible, ¿sí? Utilizando direcciones IP aleatorias, utilizando tamaños de paquete aleatorios, utilizando en este caso diferentes tipos de secuencias que nuestros servicios no pueden interpretar de manera correcta. ¿Bien? Dentro de un ataque de negación de servicio, nosotros identificamos una cronología
una cronología que es bastante común, es bastante recurrente y acá casi que es una cronología que inicia exactamente igual, en donde dentro de una primera fase hacemos una labor de reconocimiento. El atacante trata de ver cuáles son esos servicios que tenemos expuestos en Internet. Basado en esa labor de reconocimiento, empieza, digamos, se identifican cuáles son esas puertas abiertas que tiene el atacante para poder iniciar con esa, digamos, esa primera ráfaga de ataques. Entonces, dentro de lo que es esa fase de reconocimiento, empieza una primera ola en donde habitualmente es una ola que nosotros llamamos ataques de tipo volumétrico, que son los que llaman más la atención, ¿sí? Entonces son esos ataques en donde el primer componente a nivel de red que se da cuenta de que está sufriendo un ataque de negación de servicios son esos componentes perimetrales. Entonces, dentro del perímetro, el primer componente por excelencia son nuestros firewalls. Entonces, el firewall es es nuestra primera alarma diciendo, oiga, algo está ocurriendo dentro de nuestra infraestructura. Entonces, el siguiente paso, después de que tenemos esta alarma, es una disrupción precisamente en el servicio, en donde nuevamente el mismo componente de alertamiento, que son los firewalls, simplemente dejan de almacenar la información de las sesiones que están atravesando, en este caso, su perímetro. Y cuando eso ocurre, pues simplemente este componente pues, se va abajo y habitualmente todos los servicios que están pasando por él simplemente se van abajo, ¿sí? Acá entra la siguiente parte que realiza un atacante y es la parte más común y es la parte de la extorsión. Entonces un atacante lo que empieza a hacer en este caso es conversar con el cliente de manera directa, diciéndole, ok, mira, esta es una muestra de lo que puedo hacer sobre tu infraestructura, conozco que tienes expuestos a Internet, entonces hay una extorsión por parte del atacante solamente solicitando, en este caso al cliente, algo para evitar que vuelva a sufrir un ataque a su infraestructura. Habitualmente, dentro de las prácticas de seguridad, lo primero que dice un consultor de seguridad es no vayas a pagar lo que te está pidiendo alguien que te está tratando de extorsionar, ¿sí? Entonces ahí entra una segunda ola. Dentro de la segunda ola, acá ya hacen una combinación de ataques. Estos ataques, de hecho, los hemos vivido en la región. Hemos tenido varios clientes en donde tienen el mismo patrón y afortunadamente han sido protegidos a través de nuestras soluciones, pero dentro de esta segunda ola, nosotros o hacen un ataque que llamamos un ataque de tipo multivector, o sea, utilizan diferentes estrategias para poder impactar diferentes servicios expuestos. Entonces, una más llamando la atención de tipo volumétrico, o sea, mucho tráfico enviando, ahorita vamos a ver esa claridad, y otra impactando de una manera diferente, o sea, haciendo ataques de negación de servicio que van dirigidos a las aplicaciones que no necesariamente son ataques de tipo web. Entonces, en esa segunda ola, nuevamente, el impacto recibido por el cliente, el daño se continúa expandiendo hasta que, pues en este caso, es común que muchos clientes nos digan, oigan, ustedes son expertos en esta parte, por favor, necesito una ayuda en este momento, digamos, en caliente, porque estoy sufriendo un ataque sobre mi infraestructura. Entonces ahí es donde nos entra una solución de protección contra ataques de denegación de servicios activa sobre el perímetro. Sin embargo, pues acá hay una contención del ataque, pero las consecuencias del ataque pues ya tuvieron un periodo bastante extenso en donde no solamente el impacto va a nivel de lo que es la infraestructura caída, sino que esto va un poco más allá a nivel de la reputación del cliente, simplemente mostrando de que no hay una postura de seguridad correcta para detener este tipo de ataques. Bien, ahora resulta que para información de ustedes, actualmente hay muchas herramientas en el mercado que son herramientas gratuitas. Acá les doy un ejemplo de una que incluso hoy vamos a utilizar en un pequeño demo, que es la herramienta de MHDios. Es una herramienta gratuita que ustedes pueden encontrar en Internet. Incluso dentro de esta herramienta hay diferentes vectores de ataque a nivel de denegación de servicio, ataques a aplicativos web, ataques en este caso a nivel de bots. Incluso tiene ciertos bypass para poder hacer en este caso, saltarse ciertos controles de protección de ciertos fabricantes, ¿sí? Entonces, es una herramienta bastante completa, bastante documentada, incluso muchas veces dicen más documentada que incluso herramientas de un fabricante, ¿sí? Entonces, son 56 métodos diferentes en una herramienta gratuita que ustedes la pueden encontrar en GitHub, buscando solamente la palabra MHDios y ahí pueden acceder de manera directa a esta herramienta, ¿vale?
Estas herramientas de todo en uno son herramientas que, así mismo, como se consiguen tan fácil, imagínense usuarios sin experiencia en hacer uso o en hacer ataques de este estilo, utilizando esta herramienta, descargándola, haciendo pruebas, ¿sí? Esos son usuarios sin experiencia que habitualmente, digamos, hay personas que crean estas herramientas con el propósito de que hayan usuarios precisamente sin experiencia haciendo esa labor de impacto, o sea, creando una botnet imaginaria, ¿sí? En donde estos usuarios con el propósito simplemente de aprendizaje, pues empiezan a hacer ese impacto de infraestructura, pero imagínense los creadores teniendo una red completa de bots a los cuales pueden dirigir de manera sincronizada hacia un servicio utilizando el mismo algoritmo. Bien, entonces esto solamente los pone un poco en la perspectiva de que ahora hay mucho del tema de la inteligencia artificial, el uso de herramientas automatizadas y asimismo los atacantes utilizan este tipo de herramientas para que la expansión o la cantidad de daño que puedan hacer utilizando las mismas sobre la infraestructura pues se note o se haya, digamos, tenga una detección bastante importante. ¿Vale? Ahora, cuando las aplicaciones son públicas, que es la, digamos, la forma más común en donde nosotros como clientes tenemos expuesto hacia Internet esas aplicaciones web que son consumidas ya sea por otros clientes que consuman nuestros productos o incluso información que tratamos de exponer al público, ¿sí? Entonces, al tener esa exposición de aplicaciones web hacia Internet, que es el foco más común de un atacante, porque pues es información que se puede consumir desde cualquier punto en Internet, pues así mismo se exponen sus vulnerabilidades. Hay otras herramientas, por ejemplo, esta es Tracer.cat, en donde lo mismo, hay activistas que utilizan la inteligencia artificial como herramienta para hacer bypass de esa solución que utilizamos muchas veces para poder simplemente detectar la herramienta automatizada y bloquear esas herramientas automatizadas a través de los denominados captchas, ¿sí? Entonces, una herramienta también gratuita que ustedes pueden utilizar para hacer, o sea, para saltarse estos captchas, esa resolución de captchas que son la herramienta que muchos clientes utilizan para poder hacer una supuesta detección de estas herramientas automatizadas que consuman los servicios o las aplicaciones que están expuestas en Internet. ¿Vale? Entonces, dentro de los cambios en esa exposición de las aplicaciones, porque ahora hay muchos clientes que posterior a la pandemia utilizaron la estrategia de tener sus aplicaciones en las nubes o en este caso exponer lo que son sus servicios 100% en infraestructura, ya sea en premisas o en nubes, independiente, para que sean consumidas por todos los usuarios a través de Internet. ¿Sí? Entonces hay más aplicaciones a proteger, más entornos para proteger, hay más puntos de acceso para poder proteger y asimismo aumentaron la cantidad de vectores de exposición que tienen esas, en este caso, esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, la seguridad, pues en las aplicaciones debe también de la misma forma evolucionar o adaptarse de acuerdo a sus nuevos desafíos que tenemos dentro de lo que es nuestra infraestructura, ¿vale? Ahora, resulta que dentro de lo que es la parte de la seguridad, eh, ¿cómo nos podemos proteger? Y acá es donde entramos en una labor un poco más didáctica de ustedes, para que ustedes entiendan cómo es de fácil poder hacer este tipo de ataques y cómo es de fácil o cómo es de fácil poder simplemente impactar una infraestructura teniendo la herramienta adecuada, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es estas herramientas, pues acá les voy a mostrar algunas de ellas, en donde vamos a ver cómo utilizando herramientas muy sencillas puedo generar, digamos, cierto tipo de impacto sobre una infraestructura y cómo a través de herramientas especializadas podemos no solamente realizar una labor de detección, sino una labor de mitigación de este tipo de ataques, ¿vale? Entonces, enfocándonos desde el principio en la parte de los ataques de denegación de servicio. Nosotros a nivel de la denegación de servicio, para información de ustedes, hay diferentes tipos de ataque de denegación de servicio. ¿Cuáles son?
Principalmente los que conoce la mayoría de personas son los ataques de tipo volumétrico. ¿Qué significa un ataque de tipo volumétrico? Significa que nosotros enviamos un volumen de tráfico que habitualmente la infraestructura que está exponiendo el servicio no puede manejar. ¿Sí? Entonces enviamos una gran cantidad de tráfico para saturar esa infraestructura. Y esos ataques de tipo volumétrico se pueden dar a nivel de la capa de red, o sea, a nivel de las direcciones IP que tienen una exposición hacia Internet, o a través de la capa de transporte, ¿sí? Entonces, en la capa de transporte, habitualmente cuando hacemos, por ejemplo, una conexión vía web, establecemos una conexión utilizando las reglas normales del establecimiento de una conexión TCP. ¿Cuáles son esas reglas normales del establecimiento de una conexión? Inicialmente comenzamos con algo que llamamos ese three-way handshake, en donde había un establecimiento de conexión entre un origen y el destino que está tratando de consumir, en este caso, ese servicio, ¿sí? Después del establecimiento, había un intercambio de datos entre las dos partes, entre el origen y el destino, y posterior a eso hay una finalización de conexión. Esa es la forma más común de establecer una conexión TCP. Ahora, resulta que los atacantes en un ataque de negación de servicio se aprovechan de la forma en la cual nosotros establecemos esas conexiones. ¿Y cómo se aprovechan? Cuando yo como usuario estoy tratando de establecer una conexión hacia un servicio, en esa regla básica del establecimiento de una conexión, resulta que un atacante puede, en este caso, hacer uso o utilizar las banderas de establecimiento a nivel de, en este caso, a nivel de TCP. Y ahí es donde entran los ataques de tipo flooding, los ataques de tipo inundación, en donde un atacante puede inundar, en este caso, la infraestructura utilizando intentos de establecimiento de conexión, por ejemplo, a través de paquetes de sincronismo o los sync que están tratando de iniciar la conexión a nivel de TCP. Pueden hacer un intento también de inundación utilizando banderas de tipo ACK, banderas en este caso de tipo fragmentación, banderas de tipo reset. Entonces, solamente por el hecho de conocer un paquete y conocer la estructura del establecimiento de la conexión, simplemente puedo enviar una inundación a el servicio y ese servicio pues se va a ver impactado. Entonces, hay algunos ejemplos de lo que ustedes están viendo en pantalla, ataques de flooding directamente impactando el protocolo a nivel de la capa de transporte debido a el funcionamiento del mismo protocolo, ¿vale? Entonces, para refrescar esto, para poder mostrarles un poco de cómo funciona ese tipo de ataques, voy a mostrarles algo de la infraestructura que podría hacer esa labor de contención. Entonces, dentro de esta infraestructura, por acá tengo nuestra tecnología, digamos, habitualmente puede ser una tecnología que protege a cualquier tipo de superficie. Entonces, el tipo de superficie que puede ser 100% a nivel de la premisa, puede ser 100% a nivel de la nube, o incluso hay muchos clientes que tienen entornos híbridos, ¿sí? Entonces, independiente de donde se encuentre el entorno, hay una arquitectura posible para proteger dicha infraestructura. Entonces, lo que yo les estoy mostrando en pantalla es, en este caso, una solución que me permite realizar una gestión centralizada de, digamos, nuestras soluciones a nivel de la premisa. Particularmente la de hoy es una solución de protección contra ataques de denegación de servicio, cuya familia de equipos a nivel de hardware se llaman los Defense Pro. Y este componente se va a encargar de realizar a través de diferentes mecanismos, muchos de ellos que ahorita de pronto los vamos a detallar un poco más de lo que hacen cada uno, va a realizar esa labor de detección de esos ataques de día cero que están tratando de impactar la infraestructura del cliente, ¿vale? Entonces, esta plataforma de gestión centralizada se llama un cybercontroller. El cybercontroller que va a realizar esa gestión tanto de la configuración como del alertamiento de la plataforma, ¿sí? Entonces, para ponerlos inicialmente en el contexto de lo que es la plataforma y de cómo es que vamos a visualizar un ataque que vamos a enviar en un par de segundos, dentro de esta plataforma hay una, en este caso hay una sección que nos va a permitir evaluar cuáles son las operaciones de seguridad del componente, ¿sí? Entonces, este dashboard que están viendo acá es un dashboard que me va a permitir observar tanto la información de cuáles son los objetos que yo tengo en este caso protegidos a través de en este caso a través de mi componente de protección de infraestructura o de mi componente de mitigación contra ataques de denegación de servicio. Yo voy a poder ver
cuánto es el tráfico que yo estoy recibiendo a nivel del perímetro, que eso es lo que están viendo ahí en pantalla, que eso es el tráfico perimetral del componente, cuál es la cantidad de conexiones que está recibiendo el componente, cantidad de conexiones concurrentes y mecanismos de mitigación que el componente está activando de acuerdo a lo que está viendo en el perímetro. Bien, entonces, este es un dashboard que en la parte inferior muestra cuáles son los ataques que se han detectado o ataques que han estado en curso. Todos estos son dashboards que me permiten ver una línea de tiempo incluso más amplia. Este por defecto está en 15 minutos. Puedo verlo en un quick range de 24 horas o en un tiempo realmente más prolongado porque son plataformas que se instalan directamente sobre la premisa y almacena información de hasta un año de eventos en donde esta analítica se puede ver hasta un año. Entonces ustedes pueden hacer una labor incluso forense de todo el comportamiento en un periodo de tiempo mucho más extenso. Bien, entonces este es un dashboard que vamos a utilizar ahorita para poder visualizar estos eventos. No voy a hacer mucho hincapié en lo que son los mecanismos de protección. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que hay, de acuerdo al tipo de infraestructura que tenemos o que queremos proteger, o sea, servicios expuestos, hay diferentes. Por ejemplo, acá les nombro uno. Obviamente el servicio web, porque son las páginas web que habitualmente usuarios consumen a través de Internet de nuestros servicios como cliente o en este caso como proveedor de algún servicio, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de mecanismos que puede estar expuestos a Internet. Hay otros servicios, por ejemplo, uno bastante común que se utiliza, incluso en pandemia lo utilizamos todo el mundo, que fueron los servicios de VPN. ¿Sí? Las VPNs es un servicio que es muy, en este caso es muy común tenerlo a través de los componentes perimetrales y es el que nos va a permitir establecer conexiones seguras hacia una infraestructura. En la pandemia todo el mundo utilizamos conexiones de VPN para poder acceder a esa infraestructura corporativa de manera segura y muchos clientes pues continúan obviamente utilizando esa estrategia para acceder remotamente a lo que es su propio data center. ¿Sí? Muchos bancos utilizan el tema de conexiones VPN sitio a sitio, ¿sí? De tipo IPsec, para tener canales seguros de información a través de Internet e intercambiar esa información, ¿sí? Que es también otro caso de uso bastante común de las VPNs. Entonces, dentro de esa parte de las VPNs, es un servicio que también es bastante explorado para precisamente brindar esas conexiones seguras, ¿vale? Entonces, como segundo ejemplo. Tercer ejemplo, que también es un vector de ataque muy, en este caso muy común, que los atacantes impactan de manera frecuente, y son los servicios de DNS. Hay muchos clientes que tienen el DNS embebido en la premisa, ¿sí? Hay otros clientes que manejan su DNS directamente en las nubes, ya sea en una AWS o en cualquiera de las nubes que les permita tener ese DNS autoritativo para poder gestionar todo lo que es esa zona de DNS, ¿vale? Pero, digamos, en un 100%, ahí yo diría que estamos en un 50-50. 50% de los clientes lo alojan sobre la nube, que tiene la capacidad de pronto de mitigación de algún tipo de ataque, pero muchos o ese 50% restante utiliza aún sus DNS en la premisa, sus DNS autoritativos en la premisa, ya sea a través de un balanceador o a través de, en este caso, una infraestructura dedicada para ese servicio. ¿Sí? Entonces, ese es un vector que también está expuesto en Internet y es un vector que también es muy atacado a través de ataques muy comunes de tipo, por ejemplo, un ataque muy común son los ataques de tipo water torture, ¿sí? En donde tratamos, en este caso, de hacer consultas al servidor DNS autoritativo a través de subdominios inexistentes, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de saturar este servidor DNS y no pueda, en este caso, resolver solicitudes cuando simplemente llega a su límite en hardware, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese tipo de servicios, fíjense que ahí nombré 4 ejemplitos muy sencillitos a nivel de HTTP, HTTPS, a nivel de las VPNs, a nivel de servicios DNS o incluso servidores de archivos que también tengan expuestos a Internet. 4 ejemplos muy sencillos de servicios que se encuentran comúnmente expuestos a Internet y habitualmente nuestra protección son los firewalls, ¿sí? Y para información de ustedes, los firewalls no son componentes que puedan, en este caso, hacer una labor de mitigación contra ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque un firewall
es un componente que funciona o él almacena la información de las sesiones que pasan a través de él y esa información se guarda en el hardware o lo que nosotros llamamos la RAM del equipo. Y estos componentes, pues ese funcionamiento se llama un funcionamiento de tipo stateful, en donde esa RAM pues simplemente tiene una capacidad finita, ¿sí? Una capacidad que puede ser saturada, digamos, de una manera bastante fácil, ¿vale? Ahora, entonces, esos componentes, por la misma razón, no son componentes que puedan realizar una mitigación efectiva de un ataque de negación de servicio y por eso son los componentes que se ven primeramente impactados cuando viene un ataque de este estilo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, me devuelvo por acá, dentro de nuestra consola, de nuestra parte de operaciones. Entonces, voy a enviar un ataque muy sencillo, pues en este caso no lo tengo compartido, pero porque tengo múltiples pantallas por acá. Entonces, solamente les muestro que tengo una gestión en donde tengo, digamos, diferentes ataques ya construidos para poder, en este caso, mostrar el valor de lo que es esta infraestructura. Y vamos a iniciar por un ataque de tipo multivector volumétrico, precisamente para mostrar lo que es el tema de un ataque impactando a lo que es esa capa de transporte o ese servicio expuesto en Internet. Entonces, voy a lanzarlo por acá. En este caso, la herramienta que estoy utilizando es un servidor Linux, en donde ese servidor tiene una herramienta que se llama HPIN3 y estoy viendo un ataque aleatorio directamente a un servicio que tengo expuesto en esta infraestructura. Entonces, veamos qué es lo que empieza a reflejar acá. Entonces, esto toma un par de segundos mientras la solución va refrescando. Voy dándoles un pequeño recorrido dentro de la plataforma. Por acá ya empezó a alertar algo, pero antes de eso, voy a mostrarles qué es lo que vemos a través de nuestra solución. Dentro de lo que es este componente de mitigación, nosotros capturamos lo que es el estado de la red en tres tiempos. Antes de que tengamos un evento de seguridad, durante un evento de seguridad y posterior a un evento de seguridad. Entonces, desde acá podemos conocer cuánto es el tráfico que está, en este caso, recibiendo todo el perímetro del cliente. Habitualmente estos componentes se instalan, digamos, en un perímetro entre lo que es la conexión del proveedor de servicio y lo que es en este caso nuestro firewall perimetral. Entonces, en el medio de estas dos conexiones es donde estos componentes se instalan con el propósito de tener el punto visible más lejano de la red, ¿sí? Entonces, dentro de esta labor analítica, yo puedo ver cuál ha sido el comportamiento. Entonces, por acá estamos viendo reflejado un ataque que es el que estoy enviando el curso, ya ahorita lo vamos a detallar. Entonces acá se ve un poquito del ataque, entonces esta es la línea de tiempo, por defecto veo 5 minutos. Yo veo acá el top de direcciones origen, cuál es el top de direcciones destino. Esto lo puedo ver a nivel de promedio, lo puedo ver a nivel en este caso de máximos, mínimos, puedo verlo a nivel de paquetes, verlo a nivel de bits por segundo. Desde acá me hace un resumen de cuáles son el top de aplicaciones a nivel de origen, a nivel de destino, protocolos, país de origen, y cuál es la distribución, en este caso a nivel de el tipo en este caso de tráfico que se está viendo en el perímetro. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña foto de lo que nosotros vemos de manera, digamos, en todos los tiempos, o sea, en este caso el antes, durante y después de un ataque. ¿Sí? En la plataforma, nosotros tenemos, fíjense que cuando ya esto estaba en color verde, acá como estoy en este caso impactándolo a través de esta herramienta, eh, dentro de la topología de demo que tengo acá es muy sencillo, tengo un atacante pasando a través de un perímetro y tengo un servidor que tiene expuesto este servicio. El servicio vamos a ver cuál es. Entonces, por acá veo que dentro del tráfico, pues dice estoy bajo ataque. En este bajo ataque, fíjense que estoy atacando exactamente una dirección IP, que es la que están viendo acá en la parte derecha, que se llama un target 2 con un IP 50, 50, 50, 60. Este componente dice que tiene un tráfico de entrada de un poco más de 180 megabits por segundo, de los cuales estoy dropeando 181 megabits por segundo, o sea, casi la totalidad. Lo estamos viendo en la parte izquierda. Acá se ve que veníamos con una continuidad de tráfico, tuvimos un aumento exponencial en el tráfico. ¿Y qué hizo la solución? Entonces, es lo que vamos a analizar. En la parte inferior se ve el ataque, dice un ataque que tiene una acción de dropeo
En este caso, la dirección que está siendo impactada se llama Target 2. Es un ataque que está ongoing, o sea, está en curso. Y utilizamos un mecanismo que se llama Behavioral DDoS. Entonces, veamos en qué consiste. Resulta que, para información de ustedes, la tecnología de Radware, y a diferencia de cualquier otra tecnología que ustedes puedan encontrar en el mercado, porque es una tecnología patentada por Radware, y esto nos hace líderes realmente en el mercado. Todos los analistas que ustedes conozcan, en este caso ya sea un Cole, sea un Forrester, sea un Gartner, sea cualquiera de un GigaOm, ahí aparece Radware como líder de los líderes a nivel de detección y mitigación contra ataques de denegación de servicio. Y el mecanismo que hace diferente Radware, que no hace ninguna otra fábrica, son los mecanismos basados en comportamiento. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo basado en comportamiento? Resulta que este componente crea algo que nosotros llamamos una línea base de tráfico. ¿Sí? Entonces, la línea base de tráfico es el aprendizaje de lo que es normal para mí dentro del perímetro, en este caso de un cliente. Basado en esa línea base de tráfico, nosotros lo que hacemos en este caso es detectar las variaciones del tráfico. Entonces, si hay un tráfico no legítimo que tenga un componente, una composición de tráfico diferente a lo que es normal en mi red, lo que hace la solución es detectar la anomalía y pasar a un siguiente paso que llamamos la caracterización de tráfico. ¿Qué es caracterizar el tráfico? Es decir, vea, señor atacante, usted tiene en común dirección IP, tiene en común el tamaño del paquete, tiene en común el TTL del paquete, todos esos atributos que probablemente conozcan de la cabecera de un paquete, son los atributos que identificamos. ¿Para qué? Para crear algo que nosotros llamamos una firma en tiempo real, que es lo que están viendo acá en pantalla en la parte inferior derecha. Entonces, esa firma en tiempo real lo que hace es utilizar esa caracterización de tráfico para crear un filtro que simplemente se va a encargar de detectar al atacante sin generar ningún tipo de afectación sobre los usuarios legítimos, ¿sí? Y esa patente, porque es un mecanismo patentado, toma entre 10 y 18 segundos en hacer esa creación. Incluso mientras yo les iba explicando acá, realmente el mecanismo fue un par de segundos mientras se alertó y pues inmediatamente empezó a realizar esa labor de mitigación, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve dentro de lo que es el análisis? Entonces, por acá, dentro del análisis dice, vea, eso es un ataque de tipo UDP, utilicé un mecanismo basado en comportamiento, tuvo dos líneas de tiempo o dos variaciones en el tráfico, ¿sí? Hay una firma en tiempo real que se encargó de hacer la labor de detección y de mitigación, en donde utilizó tres atributos. Es una firma que en este caso estaba, o el atacante estaba impactando un servicio UDP 123, es un servicio de NTP, un servicio de tiempo, de timing, para hacer sincronización entre los servicios. En este caso, utilizó el mismo destino y utilizó el mismo tamaño del paquete a nivel utilizó el mismo tiempo de vida del paquete, perdón, dentro de ese atacante. ¿Qué más se puede ver acá? Dice el análisis del ataque. Ese es un ataque de tipo multivector o multiorigen, en este caso, perdón, en donde tengo un origen distribuido, ¿sí? Todas impactando un mismo servicio, que es el que estamos haciendo el ejercicio, que es el 50-50-50-60. Dice que tiene dos diferentes puertos de origen, un único puerto de destino, que es el puerto de NTP, el 123. El protocolo utilizado es UDP, dice cuáles los orígenes a nivel de los países que tenemos, en este caso, eh, generando el tráfico hacia el servicio, y si hubiera la información a nivel del sistema autónomo también lo veríamos acá. Este es el tamaño de los paquetes, una distribución de tamaño de paquetes entre 1 y 150 milisegundos, ¿vale? Dentro de esta interpretación, nosotros también vemos lo que es en este caso, un pequeño ejemplo del tipo de tráfico que se está enviando. Entonces, acá vemos diferentes orígenes, diferentes direcciones IP de origen, diferentes puertos de origen, la misma dirección IP de destino, el puerto de destino y en este caso, cómo es la composición normal de ese tráfico. Yo puedo hacer una descarga de esta información y yo la puedo analizar de forma directa en un sniffer si quisiera, en este caso, hacer una interpretación un poco más detallada para el conocimiento, en este caso, de lo que es ese tipo de tráfico o ese tipo de ataque que está llegando sobre la infraestructura. Bien, entonces, dentro de ese análisis, yo puedo
ustedes pudieron observar que dentro de lo que es esta composición de tráfico, lo que están viendo en color rojo es lo que la firma en tiempo real detectó del atacante y fue mitigado en este caso en esa patente que les digo. La patente está documentada en 18 segundos, pero habitualmente toma entre 10 y 18 segundos esa creación de esa firma en tiempo real. Bien, entonces, este es un primer ejemplo de cómo nosotros a través de una herramienta muy sencilla, HPIN 3, pudimos enviar un ataque de negación de servicio utilizando un volumen que no excedía, no era un volumen muy alto, pero fíjense que utilizando solamente un servidor muy pequeñito, de un servidor Linux muy pequeñito, generé un poco más de 200 megas de tráfico, que eso es para muchos clientes, incluso hay clientes que tienen, no sé, dentro de su infraestructura 100 megas, 200 megas de, en este caso, como límite de lo que es su conexión corporativa, ¿sí? Que es un escenario bastante normal. Entonces, piense que solamente con un servidorcito muy sencillo ya puedo hacer un ataque de negación de servicio bastante sincronizado, bastante distribuido, y esta herramienta pues simplemente lo detectó en un par de segundos, creó la firma en tiempo real y lo mitigó. Bien. Entonces, en esta orden de ideas, ataques de denegación de servicio de tipo volumétrico, entonces mucho tráfico impactando la infraestructura. Para nuestro ejemplo, utilizamos un protocolo muy sencillo, que era esos protocolos que ha mencionado ahorita, expuestos a Internet, NTP, un ejemplo muy sencillito, en donde pues le estoy enviando un ataque de tipo volumétrico a ese servicio y lo vieron como tanto se detectó a través de este mecanismo basado en comportamiento y se mitigó. Bien, ahora, vamos a una segunda parte, que es los ataques que van dirigidos a la capa de aplicación. Entonces, resulta que les mencionaba hace un rato, los ataques de denegación de servicio se pueden dar en dos tipos, de tipo volumétrico, y hay un segundo tipo de ataques de denegación de servicio, que ya no utilizan las capas que utiliza un ataque de volumetría, que era, mencionaba hace un rato cuando hacía los ejemplos, que eran la capa 3 o capa de red, porque impactaban una dirección IP, utilizaban la capa 4 a nivel de lo que es la capa de transporte, que era el funcionamiento a nivel de TCP y UDP, sino que en este caso los ataques de negación de servicio que van dirigidos a la capa de aplicación utilizan precisamente la capa de aplicación y está dirigido 100% al tráfico web. ¿Sí? Entonces, este solamente está dirigido al tráfico HTTP, HTTPS que tenga una exposición ya sea hacia Internet o ya sea interno. ¿Vale? ¿Qué tiene de diferente este tipo de ataques? Pues resulta que son ataques que en este caso utilizan varias cosas. La primera de ellas es que son ataques que utilizan muchos requests por segundo. Para información de ustedes, cuando nosotros como usuarios tratamos de consumir un servicio de una página web, nosotros inicialmente establecemos una conexión segura, que era lo que hacíamos hace un rato con una conexión TCP, que se dan de cuenta que establecemos un túnel de conexión entre yo como usuario y mi sitio web. Y en ese túnel de conexión, resulta que a nivel de la capa de aplicación, yo envío múltiples solicitudes o lo que llamamos un request por segundo, ¿sí? Entonces, esos requests que envían desde el origen hacia el servidor de destino tienen un propósito. ¿Cuál es? Entonces, yo como usuario, en el sitio web empiezo a ver reflejado las gráficas que están en la parte superior, en los extremos, en la parte media de la página, en la parte inferior, ¿cierto? Que son informaciones dinámicas que se encuentran alojadas en ese servidor de destino. Entonces, resulta que también aprovechando la forma en cómo funcionan los servidores web, las solicitudes que se envían a través de esa capa de aplicación, pues resulta que los atacantes utilizan muchas o miles de solicitudes para hacer, en este caso, peticiones al servidor que están tratando de consultar, que es un servidor web, y el servidor web tenga que resolver dichas solicitudes a el usuario de origen. Bien, entonces esas solicitudes, como es preguntas, una solicitud realmente es una pregunta para que el servidor me despliegue una información, en este caso en mi browser, pues al ser preguntas son solicitudes que tienen un volumen bastante bajo, que los componentes perimetrales ni siquiera saben que existen. Pero ¿cómo se da cuenta un usuario que está siendo impactado en un servicio web? Simplemente empieza a ver que el servicio web tiene lentitud, que las solicitudes al servicio web no están funcionando correctamente, que él le da clic al sitio web y no se mueve, ¿sí? O simplemente deja de tener acceso al sitio web. Pero a nivel de la infraestructura de red que se ve, que todo está bien, el firewall está bien,
Los switches están bien, en este caso el data center se ve correcto, no se ve nada de nivel de infraestructura y en este caso los grupos de administración de red decimos, no, pues realmente mi data center está bien, el problema es en su aplicación y fíjense que no, puede ser que la aplicación esté recibiendo un ataque de negación de servicio que esté haciendo subir sus recursos hasta el punto en el que simplemente dejan no disponible este servicio. Bien. ¿Qué otra parte importante tenemos acá? Que es un tráfico que habitualmente se encriptaba. Casi que el 99% del tráfico que viene en Internet viene por HTTPS. Sí, o sea, eso ya es antes, hace un par de años, creo que decíamos una composición de tráfico de un 80-20 y ahora es casi que un 100% viene por HTTPS, perdón. Esas solicitudes son solicitudes que aparentemente son legítimas, porque yo mencionaba hace un rato, yo establezco una conexión entre origen-destino, ¿sí? O sea, origen-usuario, destino el servidor, que es el túnel a nivel de la capa de transporte, y es una conexión válida, ¿sí? Solo que a través de esa conexión estoy enviando muchas solicitudes hacia el servidor para desplegar información. Entonces, son solicitudes válidas que hace un firewall. No, pues absolutamente nada. Él dice, pase porque esa conexión es una conexión permitida, ¿vale? Y por último, pues utilizan varias técnicas de evasión. Técnicas de evasión como cuáles? Muchas direcciones IP de origen, diferentes tipos de cabeceras, diferentes tipos de user agent para la conexión, entre otros. O sea, múltiples técnicas para simplemente ocultar el propósito no legítimo que están teniendo estos usuarios hacia lo que es nuestro aplicativo web. ¿Vale? Entonces, de acá hay un ejemplito bastante, en este caso, bastante sencillo, que lo sufrieron diferentes fabricantes. Esto lo sufrió Microsoft, lo sufrió Amazon, lo sufrió Cloudflare, lo sufrió OpenAI, lo sufrieron, incluso Amazon lo tuvo varias veces. Ustedes lo pueden encontrar en Internet como un ataque de tipo HTTP Rapid Reset, ¿sí? En donde es un ataque precisamente de negación de servicio en capa de aplicación, en donde volviendo al ejemplo de cómo consumimos un servicio web, establecieron la conexión segura, ¿cierto? O una conexión TCP, no segura, más bien establecieron la conexión y a partir de ahí en la capa de aplicación resulta que este ataque particularmente lo que hace es que envía una solicitud al servidor web para que el servidor responda, pero al mismo tiempo envía un reset. Entonces envías una solicitud, un reset, una solicitud, un reset y eso multiplicado por múltiples orígenes, muchos orígenes haciendo el mismo comportamiento. Pues resulta que eso fue lo que impactó esas diferentes fábricas en donde son fabricantes que tienen todo el músculo para poder hacer instalación de herramientas contra ataques de denegación de servicio, pero acá se aprovecharon de la forma en la que funciona la capa de aplicación y no pudieran hacer absolutamente nada para que su infraestructura simplemente se fuera al piso, ¿vale? Entonces, estos son los ataques que lo van a ver en la documentación como ataques de tipo web DDoS, o ataques de tipo tsunami, en donde vienen olas de millones de requests por segundo, de cientos de miles de requests por segundo, tratando de simplemente consumir el servicio web y después simplemente desaparece. ¿Sí? Entonces vienen miles de requests hacia el servidor, impactan el servidor y después desaparecen. Entonces vienen en múltiples horas o múltiples tsunamis de conexiones. Bien. Entonces, para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, nuevamente voy a devolverme por acá a mi demo y este se los voy a mostrar para combinar dos cositas. Entonces, nosotros mencionaba que tenemos dos tipos de protecciones. Tenemos protecciones a nivel de la premisa y tenemos protecciones a nivel de la node. Entonces, para poder ver algo un poco diferente, nosotros voy a abordar por acá una solución a nivel de la protección de lo que son la misma protección a nivel de denegación de servicio y protección de aplicaciones, que es otra consola de gestión centralizada, que es para lo que son nuestras soluciones que están en la nube. Bien, dentro de lo que es esta consola, esta plataforma, tiene una variación, los mecanismos o el behind the scenes de esta tecnología es la misma, o sea, es el mismo componente que utilizamos a nivel de la premisa, en donde tiene sus algoritmos de detección, que son los mismos mecanismos patentados, todo exactamente igual, solamente que la gestión de estos componentes nosotros podemos realizarla o de forma directa en la premisa de un cliente, en el data center de un cliente, o a través de la nube, a través de la nube utilizando nuestros POPs o nuestros puntos de presencia o nuestros propios data centers
Y para poder acceder en este caso a esa infraestructura que tenemos en nuestros POPs, utilizamos esta consola de gestión unificada. Bien, dentro de esta consola de gestión unificada, para no hacer muy extenso esta explicación, simplemente es una consola que también tiene múltiples secciones que nos va a permitir simplemente realizar la configuración de lo que es los mecanismos de protección de dicha infraestructura. Hay un primer dashboard que muestra todos los mecanismos que tengo activo y es un dashboard completamente personalizable. Entonces puedo activar realmente de acuerdo al tipo de mecanismo de protección que quiero tener sobre mi infraestructura, pues simplemente tener un dashboard que me refleje esa información cada vez que ingreso a esta consola de gestión, ¿vale? Ahora, dentro de lo que es, en este caso, mi infraestructura, yo voy a utilizar, pues, en este caso, una página web. Este es un sitio web muy sencillito, en donde dentro de este sitio web es una página creada precisamente con el propósito de demos, en donde es una página que ofrezco diferentes productos. Por acá es un tipo Amazon o cualquier tipo de retail que ustedes puedan conocer. Y es una página que tengo protegida a través de esta infraestructura, ¿sí? Entonces, también utilizando otra herramientica, voy a, en este caso, generar un tráfico que va, en este caso, a saturarme dicha infraestructura, ¿vale? Entonces, la herramienta que voy a utilizar acá, permítame, voy a refrescarla por acá, es un servidor que precisamente tengo en Amazon. Y este servidor que tengo ahí en Amazon tiene, en este caso, instalado esa herramienta que es la herramienta de MHDDoS que les mencioné hace un ratico, que es una herramienta que puede, digamos, estar disponible a través de cualquier tipo de, en este caso está a través de GitHub, lo buscan en Google, la pueden simplemente instalar, descargar los manuales de configuración, que es bastante práctica. Y esa herramienta pues va a generar, en este caso, un ataque distribuido utilizando múltiples proxies, ¿sí? Hacia lo que es esta página web que tengo protegida, ¿sí? Entonces, esa conexión va a utilizar pues una red de proxies en donde voy a ocultar, en este caso, mi conexión para que esta red de proxies simplemente se encarguen de enviar ese ataque distribuido hacia lo que es esta página web que se llama hackazon.radwalatam.com. ¿Sí? Entonces, voy a enviarla. Eso se demora un tanto. Fíjense, la herramienta es, o sea, acá estoy simplemente creando o haciendo uso de la herramienta de MHDIOS, que acá está la ubicación de este archivo, pues acá le estoy diciendo cuál es la infraestructura, cuál es el tiempo que tarda, cuál es el archivo que utiliza, en este caso, un listado de proxies para ocultar mi conexión y cuánto es el tiempo que va a tomar, ¿vale? Entonces, desde acá me está diciendo, estoy utilizando un poco más de 7600 proxies para poder hacer o impactar en este caso esa infraestructura. Entonces, veamos cómo se refleja esto acá. Entonces, dentro de lo que es el servicio, pues realmente no veo que pues, me esté pasando absolutamente nada, pues puedo acceder nuevamente a lo que es el contenido, pues digamos, no ha visto algo diferente en la página web. Dentro de lo que es nuestra consola, voy a irme a lo que nos compete, que es propiamente los eventos de seguridad, para ver si hay algo que esté pasando sobre esta infraestructura. Em, Dentro de lo que es los eventos de seguridad que muestra esta plataforma, están divididos de acuerdo al tipo de vector que esté impactando dicha aplicación. Uno de ellos es los ataques de denegación de servicio de tipo web, o en este caso los de tipo WebDIS o los de tipo Tsunami. Entonces, dentro de esta sección, acá es donde se van a reflejar todos los eventos de seguridad que en este caso el motor de detección contra ataques de denegación de servicio de tipo WebDIS va a mostrarnos, ¿sí? En unos instantes, cuando se nos refresca un poquito la plataforma, nos va a mostrar cuáles son los ataques que han sido detectados, cuáles son los ataques que han estado en curso y a partir de ahí, pues, cuál ha sido el mecanismo, en este caso, que ha utilizado la plataforma para poderlo mitigar. Entonces, fíjense, la primera cosa que están acá, están viendo que hay un evento, es un evento que está en curso, o sea, en ese momento está en curso, está tratando de impactar un host que se llama hackathon.radwaratam.com, ¿sí? Voy a expandir un poquito este evento. La acción que aplicó es un bloqueo, o sea, nuevamente estoy entrando al lugar de hackathon.radwaratam.com, que es el que están viendo acá en la parte superior. No se ve impactado, pero la plataforma de detección dice que
todavía continúa un ataque en curso, ¿sí? Que es el ataque que estamos enviando desde algún origen particular, que fueron los 7.600 proxies que por acá vieron que se construyeron, y estoy utilizando esa base de datos para poder ocultar dicho ataque con esta herramienta MH10, ¿sí? Entonces, ya apenas en un refresque vamos a ver de qué se compone ese alertamiento y qué fue lo que hizo realmente la solución, ¿vale? Entonces, dentro de esos, digamos, de este ataque de denegación de servicios, es un ataque que mencionaba, que es, digamos, poco perceptible a través de una infraestructura perimetral, porque el tráfico que envían estos múltiples orígenes es un tráfico bastante pequeño, ¿sí? No es un tráfico que tenga muchos megabits por segundo, o sea, mucho volumen de tráfico, porque en últimas está estableciendo una conexión entre el usuario de origen o los múltiples de usuarios de origen hacia la infraestructura que en este caso estoy tratando de consumir, que es un servidor web, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde yo, a través de la forma en cómo funcionan las aplicaciones, que es a través de consulta-respuesta, en esta capa de aplicaciones, que aprovechando ese funcionamiento normal de una aplicación, es que, digamos, se envía este tipo de ataques. Entonces, ¿qué se reflejó por acá? Dice, el ataque es un ataque de tipo web DDoS que viene directamente sobre HTTPS. Cuando comenzó exactamente, lleva el ataque un poco más de 3 minutos. Es un ataque que está en curso, ha sido bloqueado. Dice que el ataque, en este caso, digamos, sintió o empezó a detectarse un poco más de 1.600 requests por segundo, ¿sí? Entonces él dijo que tuve una subida de tráfico importante dentro de lo que es mi infraestructura y dijo, ok, después de que tuve ese incremento de tráfico, dijo la solución, acá hay algo anormal, porque dentro de mi funcionamiento estándar, dentro del tráfico que está recibiendo mi aplicación, el tráfico no tiene esta cantidad de solicitudes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la solución? Nuevamente, mecanismo basado en comportamiento, crea una firma que se llama esta firma en tiempo real, ¿sí? Esa firma en tiempo real toma atributos de la conexión a nivel de la capa de aplicación y esos atributos de conexión, en este caso, se anidan o en este caso se concatenan con el propósito solamente de detectar el tráfico del atacante, mitigar al atacante sin afectar a los usuarios legítimos. Entonces, nuevamente, yo como usuario legítimo, fíjense que yo sigo por acá accediendo, en este caso, a mi sitio web, entonces que se va refrescando ahí, y lo que es el tráfico de ataque es lo que ustedes están viendo en color rojo, que es lo que precisamente la solución realizó, o la solución está mitigando utilizando esa firma en tiempo real. Bien, entonces, este mecanismo también basado en comportamiento, es un mecanismo que simplemente se encarga de realizar esa labor de detección y mitigación sin que yo como, en este caso, administrador de la plataforma tenga que hacer algún tipo de configuración manual. Entonces, esa labor se hace de manera automática y sin absolutamente ningún impacto sobre la aplicación protegida. Bien, entonces, estos son los ataques de negación de servicio que van sobre la capa de aplicación. Y con esto, pues quería mostrarles como esos tipos de protecciones a nivel de ataques de denegación de servicio de tipo volumétrico, ataques de denegación de servicio a nivel de la aplicación, cuál es esa cronología que habitualmente tenemos en un ataque de denegación de servicio. Y sin más, pues esto era lo que teníamos para ustedes. ¿Vale? Entonces, no sé si hayan preguntas. Excelente. Gracias, Camilo. Realmente una explicación bastante amplia, muy buena. Considero de que ha sido una de las explicaciones bastante buenas a nivel de demostración. Creo que la gente capta mejor la idea cuando estás demostrando, están viendo cómo funciona la solución. Sí tengo por acá unas preguntas, unas cuantas preguntas. A ver, dice... A ver, resolvámoslas. Ok, dice, ¿cuál es el tipo de ataque DDoS más común que se están viendo actualmente en la región y cómo Radware las está mitigando? No sé si tienes algún tipo de caso. De hecho, son los ataques de web video son los más comunes ahora. ¿Sí? Entonces,
que son los del último tipo que estaba mencionando. La forma de mitigarlos es con el mecanismo patentado que mencioné ahorita, que es el mecanismo de protección de WebDDoS, que puede estar a nivel de la nube, puede estar a nivel de la premisa, mecanismo automatizado basado en comportamiento. Entonces, es el mecanismo que precisamente por la forma en la composición de ese tráfico, que ya lo había mencionado anteriormente, que es completamente aleatorio, que utiliza una conexión válida, legítima, que es cifrada, que no impacta la infraestructura perimetral, lo hace tan difícil de detectar y de mitigar. ¿Sí? Entonces, esa demostración precisamente quería poner en perspectiva de lo que es tanto la protección perimetral que utilizamos ahora para poder hacer la detección, que simplemente es, no, es, la palabra sería casi que inútil o no sería la adecuada para poder detectar y mitigar. Ok, perfecto. Creo que la segunda ya la contestaste. Igual a compartirla Ujú. por si quieres agregar algo más. Nos decían cómo diferencia Radware el tráfico legítimo del malicioso sin afectar la experiencia de los usuarios. Esa parte es interesante, ahí es donde utiliza dentro del mecanismo patentado de detección basada en comportamiento. Nosotros hacemos dos cosas, hacemos lo que se llama el red variant y el red invariant del tráfico. El red invariant del tráfico es la línea base de aprendizaje. Entonces, dentro de la línea base de aprendizaje nosotros vemos qué es lo que es normal en la red y esto nos toma un periodo de tiempo a aprender ese tráfico normal de la red. Basado en esa normalidad es que se crea esa línea base de tráfico. Y cuando se crea la línea base de tráfico, para nosotros es, digamos, más sencillo determinar qué variación del tráfico normal está llegando sobre el perímetro de la red. Entonces, basado en esas variaciones que nosotros ahí caracterizamos el tráfico, ahí utilizamos el mecanismo patentado Machine Learning para decir, vea, este tráfico nuevo que no se aprendió nunca tiene esta composición. Entonces, ahorita lo vieron, direcciones IP de origen, destino, TTL, tamaños del paquete y la información que habitualmente encontramos en la conexión de red, en donde este lo utiliza para crear la firma en tiempo real y solamente bloquear al atacante sin afectar al usuario legítimo. Esa firma es una firma que se retroalimenta, o sea, se hace cada vez más quirúrgica, como así. Entonces, él empieza primero digamos, de los parámetros más generales. Si ve que la firma afecta a un usuario o afecta el tráfico legítimo de algún usuario, lo que hace es simplemente aumentar la cantidad de parámetros para que se haga lo más específico de acuerdo al atacante. Entonces, aumenta en complejidad y se hace de forma automática. ¿Sí? Que él se Entonces, va adaptando en dependencia del se tipo de ataque. adapta de acuerdo al tipo de ataque, es correcto. Perfecto. Listo. Por acá tengo otra. Dice, ¿qué tan rápido puede reaccionar la solución ante un ataque de gran escala y qué procesos se automatizan durante la mitigación? Eso lo vimos en la demostración. Lo que hace con ataques, porque eso que vieron ahorita son ataques de día cero, son ataques construidos de forma aleatoria. ¿Sí? Entonces, la solución utiliza el tiempo de detección, o sea, el mecanismo documentado, la patente está en 18 segundos, pero yo les digo, en la vida real toma entre 10 y 18 segundos, ¿sí? Aproximadamente. Pero entonces, esos serían los segundos que le tomaría a la solución caracterizar el tráfico y crear esa firma en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, el tiempo que nos tomaría hacerlo. Perfecto. Bien, según veo, estas son las únicas preguntas que tengo por acá. Ujú. Igual ya estamos llegando al tiempo, pero igual siempre agradecidos, Camilo, con básicamente una cátedra excelente, muy buena, por cierto, muy interesante. Creo que también muchos de los que estuvieron participando del webinar compartirán conmigo de que la información fue precisa, concisa, muy clara. Quiero agregar también de que el equipo comercial está con nosotros en línea. El equipo comercial va a estar disponible para que ustedes, a todos nuestros clientes que están conectados, se puedan comunicar con ellos, puedan exteriorizarles sus consultas al respecto. Si desean tener algún acercamiento específico para que hagamos algún tipo de demostración, inclusive alguna prueba de concepto, se puedan contactar con nosotros y de esta manera pues también coordinarla y con el equipo de Radware y también que ustedes puedan, aquí en Nicaragua, le decimos trastear la solución.
Aquí vemos de que el hecho de poder tocar, travesearla, tiende a que uno la pueda comprender mejor más que solamente viéndola. Entonces, por eso le decimos acá trastear. Pero bien, entonces por ahí le dejamos la información. Vamos a hacerle llegar también la grabación de este webinar a todos los participantes para que cuando deseen puedan volver a retomar toda la información que Camilo por acá nos estuvo compartiendo. Y no me queda más que decirle a Camilo, muchísimas gracias Camilo por el apoyo el día de hoy y con toda esta información que nos compartiste, muy buena. También agradecerle a todos los participantes. Muchísimas gracias por darnos el espacio, el tiempo y por supuesto de haberse tomado la tacita de café con nosotros en este webinar. No me queda más que decirles muchísimas gracias, que tengan un excelente día y estamos a la disposición cuando ustedes deseen algún tipo de información para poder ampliar de cualquier solución del portafolio de Radware y todo de nuestro portafolio de ciberseguridad. Que tengan todas y todos un excelente día. Chao. Vale, hasta luego.